Hola Jess, buenas noches. Jessy. Ok, ya te vi. Creo que no tienes micrófono. Bien, espero que te encuentres bien. Muy buenas noches. Bien, pues bienvenida de regreso de las vacaciones. Espero que te hayas divertido, que hayas pasado bien. Ok. Y pues antes de empezar, dime, ¿tienes alguna duda, algo que quieras que aclare de lo que hemos visto? ¿Algo que quieras saber? Ahora no. Ok, de acuerdo. Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy, ¿ok? Hoy vamos a ver unos conceptos muy interesantes de la contabilidad. Eh, esta versión del COI 9, que está hecha para hacer la contabilidad electrónica. Les anticipo que ya está anunciada la versión del COI 10, ya viene el COI 10, ¿ok? Ya está en camino y ya se va a liberar, ¿ok? Entonces, esta versión del COI 9 fue liberada con la intención de manejar lo que se conoce como la contabilidad electrónica. ¿Y qué cosa es la contabilidad electrónica? Bueno, miren, todo esto de las cuestiones electrónicas las implementó el SAT, la autoridad, con la intención de controlarnos, ¿no? De ver cómo le hace el SAT para lograr pues, que los causantes estén haciendo las declaraciones correspondientes, pero reales, ¿no? Entonces, por eso se inventó el CFDI, por la cuestión de las ventas y las nóminas y todo este rollo que luego hablaremos. Pero también el SAT o la autoridad trata de controlar toda esta situación por medio de la contabilidad. ¿Por qué? Pues como ya hemos mencionado, la contabilidad es el reflejo de lo que pasa en una empresa, ¿no? Entonces, si el SAT tiene esa información, pues entonces se puede dar cuenta si una empresa está diciendo la verdad a la hora de hacer sus declaraciones o no, ¿verdad? Entonces, la contabilidad electrónica, pues se puede encontrar en el artículo 28, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación y en el 33 también en el apartado de fracciones 1, 3, 4 y 5 y también en el 34 de su reglamento, en donde dice que los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, ya se ven, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través del portal del SAT, excepto los contribuyentes que registran operaciones a través de una aplicación electrónica que se llama Mis Cuentas en el portal del SAT. ¿Ok? Entonces, los demás deben llevarla en sistemas electrónicos con capacidad para generar archivos de formato XML. ¿Ok? Bien, la contabilidad electrónica no se refiere a usar medios electrónicos para su registro, es decir, la contabilidad electrónica no significa que tenemos que llevarla en una computadora. No, bueno, de hecho se requiere una computadora. Pero pues yo puedo llevar la contabilidad en una computadora y que no sea contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque la contabilidad electrónica consiste en generar y enviar por internet la información de el catálogo de cuentas que se hace al inicio del ejercicio, ¿ok? Y cada vez que se modifique. Ya habíamos hablado del catálogo de cuentas, ¿ok? También tiene que mandar vía internet la balanza de comprobación cada mes. Bueno, debieran de mandarla, ¿no? También debe de mandar las pólizas
del periodo que le solicite la autoridad. O sea, la autoridad no tiene que estar pidiendo cada mes que se mande a la balanza, ni tampoco tiene que estar pidiendo a cada rato el catálogo. El catálogo de cuentas se manda nada más una vez cuando se genera o cada vez que se modifique. Pero las pólizas solamente se van a enviar cuando la autoridad lo solicite. Esto significa que, o sea, a lo mejor le están haciendo una revisión, por ahí el SAT dice, vamos a checar a este causante a ver cómo anda, y entonces le dice, a ver, mándame otra vez tu catálogo de ahorita, mándame tu balanza y mándame tus pólizas de tal periodo, de tal tipo, no sé qué. ¿Ok? Y también puedes solicitar los auxiliares. Esto es a solicitud, ¿ok? Entonces, tanto las pólizas como los auxiliares es solo y únicamente en el caso de que la autoridad lo requiera, ¿ok? Entonces la autoridad lo requiere, ¿qué onda? Bueno, pues esta información debe de ir en un archivo de tipo XML, igual que se hace con los FDI de las ventas y de las nóminas, etc. Este archivo XML se tiene que enviar a través del portal del SAT, en el buzón tributario de cada causante. Cada uno de nosotros como causantes, estamos inscritos en el SAT, el SAT abrió un buzón para cada uno de nosotros y en ese buzón nos manda mensajes que nosotros tenemos que estar continuamente checando a ver qué novedades hay o qué nos dice el SAT, ¿no? Y por medio de ese buzón nosotros podemos encontrar podemos encontrar todo lo referente a nuestra situación fiscal con la autoridad. ¿Sí? Entonces eso se llama el buzón tributario. Y cada uno de nosotros, insisto, tiene acceso a ese buzón en la página del SAT. ¿Ok? Para esto es requisito indispensable contar con el certificado del sello digital que se configuró en los parámetros del COI. ¿Ok? Vamos a ver a recordar, mejor dicho, cómo se hace esto. Permítanme ponerles. Bien. Aquí está mi COI, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, estás viendo el catálogo, perdón. Bueno, sí es el catálogo, ¿no? El COI, ¿no? ¿Ya se ve? Ok, gracias. Bien, cuando hablamos de la configuración, entramos a configuración en los parámetros del sistema. Por aquí, dentro de esta configuración, nosotros nos encontramos aquí este apartado que dice contabilidad electrónica. Y les mencioné que aquí debemos de ubicar la ubicación del certificado del sello digital. ¿Qué es el certificado del sello digital? Bueno, para entenderlo mejor, déjenme explicarles que cuando un causante, o mejor dicho, cuando una empresa o una persona quiere entrarle al rol, ¿sí?, de las ventas y tener su negocio, pues primero se tiene que dar de alta en el SAT. Al darse de alta en el SAT, se generan los archivos de la FIEL. Y la FIEL, que es la firma electrónica, sirve para sellar, para firmar de forma electrónica cualquier trámite que nosotros necesitemos hacer ante la autoridad. Para entrar a nuestro portal necesitamos la FIEL o unos códigos especiales que también se obtienen en la página del SAT, pero todos a través de la FIEL, o sea, la FIEL digamos, es la llave que nos abre todos estos trámites. Entonces, uno gestiona con el SAT la cuestión de los permisos para darnos de alta como causantes, que vamos a hacer ya operaciones, ¿ok? Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues si voy a vender, necesito mi sello del certificado digital, porque ese sello
de ese certificado es lo que se va a utilizar para ponerlo en los archivos de tipo XML que se van a enviar al SAT. Y si tomamos en cuenta que estamos hablando que en la contabilidad electrónica vamos a obtener un archivo de tipo XML, entonces necesitamos ponerle nuestro sello, para indicar que es de nosotros. ¿Ok? Entonces, y ese sello se obtiene haciendo el trámite correspondiente en el portal del SAT, y para eso necesitamos la FIEL. Porque, insisto, la FIEL es la que nos va a ayudar a hacer cualquier trámite que tengamos nosotros con el SAT. Entonces, como ya nos dimos de alta, ya tenemos la FIEL, entonces con esa FIEL hago los trámites y obtengo mi sello digital. Entonces, esos archivos, que son los importantes, son los archivitos. Uno que es de tipo .cer, de certificado, y otro que es de .key, que es la llave. Estos dos archivitos a veces se confunden con los dos archivitos de la misma terminación que nos dan para la FIEL. O sea, cuando el SAT nos entrega, nos proporciona nuestra FIEL, nos entrega igual un archivito con extensión .key y otro archivito con extensión .cer de certificado. O sea, una llave y un certificado. Y con el sello digital también nos entrega un par de archivitos con la misma terminación, con la misma extensión. Por esa razón, en algunas ocasiones los usuarios, los contadores se confunden, y aquí donde está pidiendo el certificado digital, ponen el certificado de la FIEL. Y ese no es el bueno. Aquí hay que poner el certificado del sello digital. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta información se integra de acuerdo a la información que proporciona el SAT para su generación, en la que el SAT pide que el XML de la versión 1.3 de la contabilidad electrónica lleve esta información. ¿Ok? Bien, ahora, el hecho de que el SAT nos pida que mandemos este archivo, ¿sí?, implica que el programa lo pueda generar. Es decir, esta información hay que guardarla en un archivo XML. Y entonces el COI lo hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues dijimos que primero se manda el catálogo. ¿Ok? Entonces, si vamos nosotros a necesitar generar el XML con el catálogo, pues tenemos que irnos primero a los parámetros del sistema. Perdón, al menú de cuentas. Abrir el catálogo. ¿Ok? Y el catálogo ya debe de estar codificado ¿con qué? Con una información que el SAT solicitó y que se llama código agrupador. ¿Y qué cosa es el código agrupador? Bueno, miren, si nosotros tomamos en cuenta, como ya lo platicamos en clases anteriores, que los catálogos, cada quien lo hace de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces resulta que todos los causantes tenemos nuestro catálogo, pero no son idénticos. ¿Ok? Entonces, cada quien lo hace de acuerdo a sus requerimientos, y resulta que entonces yo hice mi catálogo y pongo aquí, por ejemplo, que... ¿qué caray? Tengo aquí fantasmas, ¿qué? Por ejemplo, tengo aquí que desde el principio de mi catálogo tengo una cuenta que se llama fondo fijo de caja, y tengo la caja, también tengo un rubro que se llama bancos, otro que se llama clientes, otro que se llama proveedores, otro que se llama inventarios. Lo importante para cada uno de nosotros como causantes, como usuarios del programa, es que este número que está aquí, que es el número de cuenta, nosotros lo determinamos. Claro, tenemos un catálogo estándar que nos pone áspero. Entonces, todos los usuarios del COI que usamos el catálogo estándar, todos tenemos los mismos números de cuenta, ¿ok? Y hasta la misma integración de cada uno
Cuentas y subcuentas. Y aquí me faltan los guiones. ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo mano negra. Estos niveles son 3. Todos los que usamos el catálogo estándar los tenemos igual. Cuentas con guión. Ahora, si aquí ya se aprecian los niveles, ¿ok? Son 3 niveles. Entonces, insisto, todos los que manejamos el catálogo estándar lo tenemos igual, ¿ok? Pero, aún teniendo el catálogo estándar, hay modificaciones y hay diferencias de un usuario a otro usuario. O sea, una empresa puede utilizar cuentas de una forma y otro de otra forma. Además de eso, por ejemplo, en bancos, a lo mejor yo nada más tengo un banco y nada más tengo una cuenta bancaria, entonces mis cuentas nada más son 2 de bancos, pero puede haber alguien que tenga diferentes cuentas bancarias en otros bancos y entonces aquí ir aumentando, meterle subcuentas. Y entonces eso ya va haciendo que mi catálogo sea distinto al de mi vecino, ¿verdad? La empresa de junto, ¿ok? Y entonces sucede que el SAT, cuando necesita checar o validar la información, dice, a ver, quiero ver todo lo que es, por ejemplo, todos los bancos o fondos de caja, o lo que son los impuestos, no sé qué. ¿Cómo lo juntaría de todos nosotros? ¿Cómo lo extraería? Si cada quien puso una cuenta como quiso. Entonces, para eso el SAT implementó algo que se llama el código agrupador, y ese código agrupador tiene que ir en el catálogo. Y nadie sale esa que aparezca. Ahí está. Este código agrupador, todos los causantes del país ponemos los mismos dependiendo del concepto. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando de caja y mi vecino tiene la cuenta 1120 como caja, yo tengo la 1110, pero resulta que el código agrupador sí es el mismo, el 101. Y entonces de esa manera todos en México, los que manejamos la cuenta de caja, le tenemos que poner el código agrupador 101 a nuestro catálogo, y entonces ahora sí, el SAT puede jalar el código agrupador 101 y dice, ahora sí ya tengo aquí todos los fondos de fijos de caja de todos mis archivos que me han enviado. ¿Ok? Entonces, este es un requisito que se requiere, válgame la redundancia, para obtener y para enviar la contabilidad electrónica. Ahora, ¿cómo se obtiene la contabilidad electrónica? Facilísimo con los programas de Aspercoin. Aquí tenemos una herramienta, que esta es la que nos va a ayudar a generar el archivo XML. Se despliega, ¿ok? Se le indica a qué nivel se quiere hacer la agrupación de este archivo, ¿ok? En donde lo vamos a guardar, y entonces se le da a aceptar. Y como ustedes pudieron observar, ya se generó el archivo, se vio, ¿no? Donde iba corriendo, ¿ok? Entonces, ¿y qué fue lo que sucedió? Que el COI lo que hizo fue nada más generar un archivo. Ojo, el COI no lo manda al SAT, el COI genera el archivo nada más, ¿ok? Lo genera bajo un reglamento, por así decirlo, unos parámetros establecidos por la ley también, donde dijeron que el nombre del archivo tiene que ser el RFC del contribuyente, y luego tiene que venir la fecha, es el año y el mes, ¿sí? Año y mes en que se está generando, y luego las letras CT para indicar que es el catálogo de cuentas. ¿Ok? Entonces, Aspercoin genera el archivo, pero no lo liga al portal del SAT.
Esta acción la tiene que realizar el usuario de forma manual. ¿Ok? Y nuevamente insisto, para cumplir con esta obligación es necesario que el catálogo de cuentas contemple el código agrupador determinado por el propio SAT. Si no está ese código agrupador, entonces manda un mensaje de error y no se genera el archivo. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve ese archivo. Caracoles. Bien. Este es el archivo de tipo XML que se genera y como ustedes pueden observar, pues viene primero pues el código agrupador, que repito, este código agrupador es el mismo para todos los causantes en el país. Y después viene el número de cuenta que usamos cada uno de nosotros, ¿ok? Que es el de nuestro catálogo. Y viene la descripción, y viene alguna otra información adicional. Muchos causantes no quieren enviar esta información al SAT porque piensan que al mandarlo le van a dar los números. No, como podemos observar aquí, lo único que lleva es la estructura del catálogo. No está enviando cifras, no está diciendo cuánto tengo en caja, cuánto tengo en bancos. No se manda nada de esa información. ¿Sí? Única y exclusivamente es los datos, los nombres, los números de las cuentas, pero básicamente y más que nada es la estructura del catálogo. Por eso es que cada vez que hay una modificación al catálogo, se infiere que se tiene que enviar nuevamente ese catálogo a la autoridad para que tenga la última versión de este catálogo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte de la contabilidad electrónica. No es nada difícil, no es nada complicado. Es parte del mismo proceso que llevamos dentro de la contabilidad. Puesto que si recordamos que este es nuestro catálogo, está dentro del programa que estamos manejando. No tenemos que hacer nada extraordinario, no tenemos que hacer nada adicional a nuestra contabilidad y lo único que tenemos que hacer es seleccionar aquí el nivel con que se va a hacer, generar el archivo. Después, meterse, cada uno de nosotros debe de meterse a nuestro portal, a nuestro buzón, y allí hay una liga, yo no sé dónde, no les puedo explicar eso porque yo no lo hago, solo hace mi contadora. Pero hay un lugar donde nosotros vamos a entrar y decirle, mira, Sat, ahí te va mi archivo, y entonces nosotros ya ligamos ahí dentro del buzón, le decimos, mira, este es mi archivo, pum, y ahí te va, y entonces ya se le manda el archivo directamente al SAT por medio del portal. Así es como funciona. No es que el SAT lo mande. A diferencia de las facturas sí, las facturas se van automática y directamente al SAT. No lo hacemos nosotros directamente, sino eso lo hace un PAC. ¿Okay? El PAC, ya veremos que es un PAC cuando veamos la cuestión de las facturas. ¿Ok? Pero de cualquier manera es un archivo XML que va a parar al SAT y ahí está. Entonces nosotros podemos ver toda esta información dentro de nuestro buzón. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es en cuanto al catálogo. Bien, ahora, ¿y qué hay en cuanto a las pólizas? Bueno, pues vamos a ver las pólizas. Nos metemos a la ventana de las pólizas, donde vemos que no hay ninguna póliza, ¿verdad? Vamos a cambiarnos de base de datos. Recuerden que todos los programas de Aspect traen bases de datos de ejemplos. Ahora sí vamos a ver las pólizas.
Aquí están las pólizas. ¿Ok? Entonces, la autoridad nos solicita que le mandemos las pólizas por internet. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo mismo, exactamente lo mismo que se hizo con el catálogo. ¿Sí? Por aquí debe de estar el iconito. Aquí está, mírenlo. Está el iconito. Ajá, que dice que genera el XML. Así dice el icono. ¿Sí? Bueno. Como ustedes vieron el mensaje, sí, como este programa es educativo, pues no permite. Pero sale una ventana similar a la que salió con el catálogo, y ahí lo que tenemos que especificarle es qué tipo de pólizas son los que queremos seleccionar, o todas las pólizas, y eventualmente también podemos decirle de qué número a qué número de póliza. Igual le damos clic en aceptar, y de la misma forma que se generó el archivo XML para el catálogo contable, también se genera el archivo de las pólizas. Y ese archivo de pólizas también se envía de la misma manera a través del portal, en nuestro buzón, en el SAT, y se envía el archivo. Entonces, eso sigue siendo parte de la contabilidad electrónica. La otra solicitud que nos hace el SAT es que mandemos la balanza de comprobación. ¿Sí? ¿Qué es la balanza de comprobación? Bueno, pues la balanza de comprobación, como su nombre lo indica, es el documento, es el punto del programa que nos va a permitir validar y verificar que nuestra contabilidad está bien, que va balanceada. Esto es por el tipo de contabilidad que manejamos, que se lo vamos a ver después en otra clase. ¿Ok? Pero por eso se llama balanza de comprobación, la balanza, y que debe estar balanceada, como dice la palabra. ¿Para qué? Para validar y checar que vamos bien. ¿Ok? Entonces, y aquí tenemos la herramienta que dice balanza de comprobación. Ahí está la balanza de comprobación. ¿Ok? La balanza de comprobación, ¿cómo nos dice a nosotros, los usuarios, que nuestra contabilidad va bien? Bueno, va bien en cuanto a la captura, ¿no? No hay que pensar que, ay, sí voy bien y voy al día. No, 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 no. Vamos bien en lo que hemos capturado. ¿Por qué? Una cosa es que la contabilidad vaya bien capturada, porque va balanceada, y otra cosa que vaya al día. ¿Sí? Generalmente, y esto es lo normal y lo estándar, todas las empresas van con la contabilidad atrasada. ¿Qué significa atrasada? Que no van al día. Es decir, hoy estamos capturando la información que se movió de hace 3, 4, 5 días o hasta de una semana, pero no la de hoy. La información que se captura, la información que se genera el día de hoy, se va a capturar quizás mañana, quizá pasado mañana. ¿Ok? Entonces, el hecho de decir que la balanza nos ayuda a ver que vamos bien, nada más es con el objeto de que está bien capturada. ¿Sí? Que no ha habido errores aparentes de captura, porque puede haber errores de captura que no son de desbalance, vamos, ¿sí? A lo mejor contabilicé un banco en lugar de otro banco, y eso no me lo va a decir el COI nunca, ¿ok? Pero la balanza me va a decir que estoy bien. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los cargos y los abonos que estoy capturando. Entonces les decía, ¿cómo sabemos que eso está correcto? Bueno, por los totales. La balanza de comprobación nos da totales. Podemos observar que aquí hay 4 columnas, que son el saldo inicial, los cargos y los abonos. Y finalmente tenemos un saldo final, está acá. ¿Ok? Entonces son 4 columnas. En la contabilidad, así, en la balanza, son 4 columnas. Y cada columna me da un total al final. Y hasta acá abajo están esos totales, en esta línea que está aquí están los totales. Y aquí en estos totales me está diciendo que el saldo inicial final es 0. Me da un total de cargos y me da un total de abonos. ¿Ok? Estos totales sí tienen cifras. Es la suma de los cargos y la suma de los abonos. Pero deben de ser iguales. ¿Por qué?
porque eso se llama una contabilidad de doble partida, en donde nosotros debemos de capturar un cargo y un abono con la misma, la misma cifra, ¿sí? Y por eso debe balancear. Si yo saco de un lado, tiene que entrar en el otro, tiene que entrar la misma cantidad, ¿sí? Si saco una cantidad y lo pongo de entrada en otro lado con una cantidad distinta, entonces es donde empieza vamos a llamarle la contabilidad, está coja, no balancea porque ya no está igual. Y entonces aquí en la balanza nos diría un total de cargos y un total diferente de abonos, y por consiguiente tendríamos un saldo final distinto a cero. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los saldos iniciales y el finales tienen que ser cero? Porque como aquí en este catálogo de cuentas vamos a manejar cuentas de algo que se llama naturaleza. La naturaleza se define para indicar si esa cuenta es para aplicarle cargos o es para aplicarle abonos. Y como estamos diciendo que tiene que ser el balance, que la misma cantidad de cargos tiene que ser la misma cantidad de abonos, pues entonces si yo sumo 100 y le resto 100, debo de tener de saldo 0. De tal manera que si acá abajo, en lugar de tener 0, tiene una cifra, ya sea positiva o negativa, significa que algo quedó mal capturado. Por consiguiente, la balanza de comprobación me está diciendo que mi contabilidad está mal, que está errónea. Y entonces no es de confiar, no puedo sacar estados financieros, no puedo sacar la información que se requiere para checar y verificar que estamos haciendo las operaciones bien dentro de la empresa, y hay que buscar y corregir el error, porque lo más seguro es que es un error de captura, ¿sí? Pues lo más común cuando sucede esto es que cargamos a una cuenta que era de abono o abonamos a una cuenta que era de cargo, ¿sí? O sea, pusimos las cuentas con la naturaleza invertida, y entonces a la hora de sumar, pues si le decimos que es positivo y resulta que debió de ser negativo, pues entonces va a sumar en lugar de restar. La contabilidad no es álgebra, ¿eh? La contabilidad es aritmética de lo más simple. ¿Qué es lo más simple? Sumas y restas. Sumas algebraicas, un positivo que suma a un negativo, pues restan, ¿sí? Un positivo más un positivo suma. Un negativo más un negativo suma, ¿ok? Pero signos distintos, entonces se restan. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, Jessy? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces, la ley dice que la contabilidad electrónica también incluye o está considerada la balanza de comprobación. Pero ojo, aquí sí tenemos datos, aquí sí tenemos números, aquí sí tenemos cifras, ¿ok? Puesto que es la balanza y me está dando los saldos que tengo en mis cuentas. Y pues aquí es donde muchos de los causantes pues no quieren, ¿verdad? Porque si oye, pues van a ver cuánto tengo en bancos, cuánto estoy manejando en caja, cuánto tengo en mis almacenes, y pues precisamente como dice el SAT, de eso se trata, ¿no? De que el SAT pueda controlar todo esto. ¿Para qué? Para evitar que evasiones, si hay evasiones, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué tipo de evasiones? Bueno, yo puedo comentar que, por ejemplo, hay causantes que venden al público y no emiten facturas. No emiten la factura y entonces no declaran la venta. No declaran la venta, pues no hay pago de impuestos, no manejo de impuestos, etcétera. Y entonces el SAT dice, ¿cómo puedo controlar o determinar esto? Pues con una balanza. ¿Por qué? Pues porque en la balanza se va a notar que tus ventas, ¿sí? Tienes 100,000 pesos de ventas, ajá, y de compras, no, perdón, tienes 100,000 pesos de compras y tienes 200 pesos de ventas. Y dices, ah, caray, ¿por qué compraste tanto? A ver tus inventarios. Oye, pero si tus inventarios están casi vacíos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vendiste, pero no facturaste. ¿Por qué? Pues porque estás reflejando en una contabilidad que no vendes, pero sí compras, ¿no? Y sí compras, pero no tienes el producto. Entonces, ¿qué le sucedió al producto? ¿Se evaporó? ¿Sí? ¿Lo regalaste? ¿O qué pasó con tu producto? ¿Por qué lo compraste si no estás vendiendo? ¿Sí? Ahí es donde viene el amarre.
Por eso es que luego los causantes, pues, no le quieren entrar a esto. Todavía está en el estilo del afloje. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que el catálogo y de las pólizas, aquí está el iconito que me genera, ¿sí?, el archivo XML. ¿Ok? Y lo genera exactamente igual que el catálogo, igual que las pólizas, y se hace el mismo procedimiento. Se obtiene el archivo, se manda al SAT a través de nuestro buzón y listo. Entonces, en eso es en lo que consiste la contabilidad electrónica. ¿Sí? Y lo mismo con los auxiliares, aunque realmente los auxiliares ya no se manejan hoy en día. Hay cosas, hay conceptos que ya se dejaron de utilizar desde hace tiempo, como por ejemplo el diario. Había un diario de mayor donde se tenía que llevar en un libro anotado todas las operaciones y en un libro foliado y autorizado por el SAT, pues eso también ya dejó de funcionar. Básicamente la contabilidad electrónica se remite a esos 3 puntos: catálogo, la balanza y las pólizas. ¿Sí quedó claro? Bien, todo esto es consecuencia de la evasión que hacen los causantes para incumplir con el pago de impuestos. Razón por la cual la autoridad implementó la contabilidad electrónica y la facturación electrónica desde 2010. Ya hablaremos de esto, de la historia. ¿Por qué? Porque antes, cuando las facturas se hacían en papel, pues se mandaban a hacer las facturas apócrifas allá a Santo Domingo, en el centro de México. O cualquier impresor, ¿no? Pues imprimía las facturas falsas y pues entonces los causantes las llenaban y las presentaban. Oye, mira, ves que compré, ¿no? Y compré y entonces como lo compré pues es deducible, ¿no? Y resulta pues que esas facturas eran falsas. Entonces el SAT dijo, bueno, ¿cómo le hacemos para controlar eso? Bueno, viene la factura electrónica, ¿sí? Entonces haces la factura y me la mandas directo a mí y me va a llegar por internet, ya no hay un papelito que mandes a hacer a nadie. Pero ya sabemos que estamos en México y pues que siempre hay alguien que le encuentra cómo burlar todo esto. Entonces empezó a suceder o sucede que hay incluso empresas que se dedican a vender facturas falsas, aunque sean electrónicas. Sí, y aunque tú no lo creas, ¿sí? Hacen facturas electrónicas falsas, ¿ok? Y hay empresas que se las compran para, pues, informar que compraron y que entonces tienen que ser reducibles y entonces pagar menos impuestos. Entonces tenemos dos situaciones. Una, que es de las empresas que generan o que hacen, que fabrican las facturas falsas, y los que las consumen, los que las utilizan. Estos se llaman EFOS y EDOS, ¿sí? Empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas. Esos son los EDOS y los EFOS. Y el COI nos ayuda a detectar estos EFOS y estos EDOS por medio del depósito de documentos, donde nosotros aquí podemos colocar los XML, que aquí tenemos uno, y después lo vamos a mandar validar al SAT, y al mandarlo a validar el SAT nos informa que el CFDI, ¿okay?, no es válido, ¿ok? Aquí dice CFDIs no válidos, me dice cuáles sí son válidos, cuáles no se han validado, ¿ok? Y nos da la oportunidad de saber que el que hizo el XML está o no en la lista negra. ¿Sí has oído hablar de la lista negra? Bueno,
La lista negra se le llama a todos los causantes que el SAT sospecha que están haciendo algo raro. Y entonces, como que digamos, toman notas, a ver, esta empresa aquí está medio raro porque se me hacen raros sus movimientos, y entonces lo anota en un listado de investigación, o sea, para investigar. Esa es la lista negra. En esa lista negra están anotados todos estos tipos de causantes y entonces el SAT los empieza a investigar. ¿Sí? Les empieza a hacer auditorías, les empieza a dar el seguimiento, empieza a enlazar la información que supuestamente viene reflejada en esos documentos falsos, porque ustedes saben, en un XML se sabe quién lo vendió, quién lo compró. Entonces el SAT empieza a hacer las investigaciones de los leads, pero a ver, tú dices que esta factura se la compraste a Actec, ¿no? A ver, Actec, búscame los movimientos de Actec, a ver, ¿dónde está la factura que le hizo a este otro causante, ¿no? Entonces empieza a cruzar esa información de forma electrónica y ahí es donde viene la ventaja precisamente de esta situación del CFDI. El CFDI electrónico, donde la autoridad, por medio de sistemas de cómputo, empieza a cruzar para validar y verificar que es verdad lo que los causantes estamos informando. ¿Ok? Y si la autoridad llega a detectar que un causante efectivamente es un EFO o es un EDO, pues entonces vienen las multas, que son multas muy grandes, muy severas, y también es motivo de cárcel. Son delitos federales, el hecho de hacer estas situaciones de engaño, son delitos federales que ameritan cárcel y multas muy grandes. Aparte de que la cárcel y la multa les quitan la facilidad de seguir haciendo operaciones, ¿ok? Algunas veces algunos usuarios al querer hacerle una factura a alguien, el SAT le notifica que no está disponible para que se le facture. O sea, invalida la operación. Y aunque se revisa, oye, pues es que todo está bien, el RFC está correcto, el domicilio, el código, todo está correcto, entonces, ¿por qué me lo invalidas? ¿Sí? Pues a lo mejor está en la lista negra. ¿Sí? O a lo mejor no está en la lista negra, pero tiene suspendida la autorización para vender. ¿Cómo? Por medio del sello digital. El SAT puede invalidar el sello digital y si ese sello digital está boletinado, entonces no permite el timbrado del CFDI y por consiguiente entonces no se realizan las operaciones. Entonces, como todo se está controlando ahora por vía electrónica, pues la autoridad tiene la facilidad de controlar y ver y checar todo. ¿Ok? De esta misma manera es como el SAT también está pretendiendo controlar los saldos en los bancos y ya viene también el run de que la autoridad quiere checar los inventarios, precisamente para esos usuarios que venden sin facturar, porque el SAT va a decir, a ver, dame tus inventarios. Oye, no tienes inventarios, pero me estás reportando que compraste. ¿Sí? Entonces, si compraste, ¿dónde está tu mercancía, no? ¿Dónde están tus productos? ¿Sí? Pero me estás diciendo que no vendes. Y si no vendiste y si compraste, pues volvemos a lo de hace rato con la balanza, ¿no? No vendiste, si compraste, si no tienes existencia, pues entonces me estás engañando. ¿Ok? Entonces, todo esto por medio de ¿qué? De la contabilidad electrónica. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro, Jessy? Todo claro. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Espero que nos veamos, nos oigamos o nos comuniquemos la próxima semana en la siguiente clase, ¿ok? Que la pases muy bien, Jessy. Hasta luego.
Buenas noches.